También agradecemos mucho al licenciado Marco Antonio del Toro, el abogado defensor de la maestra Elba Ester Gordillo, el entrar en comunicación con usted y con nosotros aquí a través de Grupo Fórmula. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, muy a la orden. Al contrario, muchas gracias. ¿Cuál es el argumento de la Procuraduría General de la República para tratar de influir en el juez de manera que no permitan el arresto domiciliario de la maestra? Pues mira, Pepe, en realidad no hay un argumento más que esté sustentado en pruebas. Los requisitos que la ley establece en su artículo 55 del Código Penal son muy claros. Se debe de tratar de un adulto mayor a los 70 años. Ese tema está perfectamente probado y reconocido como tal por la propia Procuraduría General de la República. El segundo requisito es que no constituye un riesgo de fuga. Sobre el particular, la PGR no ofreció una sola prueba en el incidente, simplemente pasonó diciendo que tenía residencia en los Estados Unidos, cosa que tampoco probó, amén de que no es cierta. Y si fuera cierta, Pepe, un residente mexicano en los Estados Unidos tendría que tributar en ese país y por tanto no habría motivo de que lo hubieran acusado por defraudación fiscal. Entonces es una incongruencia que no tiene mayor sentido. Desde luego no constituye un peligro para la sociedad, ni está acusada por delito de secuestro, que son las únicas excepciones que el legislador concibió al incorporarlas en el artículo 55 del Código Penal, reitero. Ahora, Marco Antonio, pero sí. son dos procesos realmente a los cuales está sometido la maestra Elba Ester. El proceso por manejo de recursos de procedencia ilícita, pero hay otro proceso más por defraudación fiscal en otro juzgado. Ahí también tendría que solicitarse la misma prerrogativa. Mira, ese es un tema de estrategia jurídica en donde al resolver este juzgado, suponiendo que lo haga apegándose a derecho y dicte la resolución en la que se sustituye la prisión en la que se encuentra por una prisión domiciliaria, sí. El Ministerio Público guarda una unidad, entonces exhibiríamos meramente copias certificadas de ello para solicitar, ya no a través de todo un procedimiento, sino simplemente con los elementos de prueba que ya obran y que son irrepetibles, para efecto de que de manera inmediata se proceda a confirmar el beneficio de prisión preventiva domiciliaria. A estas alturas, Marco Antonio, ¿sigue considerándose que la maestra es una presa de orden político? No, bueno, eso no me corresponde a mí juzgarlo. Yo creo que personas mucho más capacitadas, como sería el caso de ustedes, como analistas políticos, pueden emitir un juicio de valor. Lo que nosotros tenemos claro es que ha habido una serie de conductas que yo podría catalogar como desleales desde un punto de vista procesal, para efecto de dilatar, retardar lo que es una recta administración de justicia, que nos llevó al grado... ¿Ha habido maña? Pues han habido situaciones absolutamente fuera de lugar, como son testigos que no se presentan, excusas absurdas, en fin, una serie de cuestiones que llevan a pensar que ha habido maña, como lo dices, en tanto que no fueron hechos aislados, sino que ha sido un tema sistemático. Pero creo que hoy se dio un avance en México de manera importante al haberse resuelto favorablemente las solicitudes que hicimos a título de defensa, confirmadas en un recurso de revocación, que permitieron el acceso de la prensa a la audiencia del día de hoy y a las que sigan. Esto en función de que en derecho penal, Pepe, el que las audiencias tengan esta característica denominada penalmente como de publicidad, supone que hay un ojo vigilante que impide precisamente que se den ese tipo de atropellos, y que en México es tan necesario que los procesos penales se transparenten. Entonces, creo que hoy fue, desde un punto de vista de experiencia procesal, un hecho histórico el que se haya ganado
en que la prensa pueda estar presente como un derecho de la defensa en aras precisamente de velar por el buen seguimiento de los procesos penales, no de este asunto, sino de cualquiera otro. Marco Antonio, ¿cuándo podría darse esta resolución del juzgado? Favorable a tu cliente, claro. Mira, esto se puede estar resolviendo, esto se debe de estar resolviendo esta misma semana. Presenta dos hipótesis. La primera es que se otorgue la prisión domiciliaria, la segunda evidentemente es que se niegue. Si fuera ese el caso, pues ya quedó perfectamente anunciado de que iríamos a una instancia internacional, puesto que ya sería verdaderamente el colmo. Son requisitos tan evidentes que no se podría entender una resolución jurídica que pudiera no admitir una situación de este orden respecto de un adulto mayor, máxime a la luz de una serie de tratados internacionales de los que México es parte y que en sus compromisos asumió y que debe de saber cumplir. Entonces, yo sí creo que debe de madurarse esta situación por las autoridades jurisdiccionales, el propio gobierno federal, de tal suerte de que este asunto sea manejado como cualquiera otro más y con la aplicación del derecho estrictamente, sin ningún beneficio, pero tampoco ningún perjuicio. ¿Cuál sería la instancia internacional a la cual recurriría la maestra Elbester en su defensa? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al margen de que se acudiría a un recurso de apelación. Pero debo de decirte, Pepe, que para efecto de las aspiraciones que tiene la maestra Gordillo respecto de este proceso, este es simplemente un paso. Para ella lo que es en realidad relevante es obtener ya sentencias favorables tanto por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que no tienen ni pies ni cabeza, y lo mismo en el tema de defraudación fiscal. ¿Cómo está el ánimo de la maestra? ¿Ya hablaste con ella hoy, aparte de todo esto? Acabo de salir de verla. Pues mira, es una mujer que tiene muy claras cuáles son sus prioridades. Su prioridad, insisto, es la de obtener sentencias plena y legalmente absolutorias, y dejar atrás un episodio en el que se plantearon acusaciones que pecan de endebles, de frágiles y con un caudal probatorio que no corresponde, Pepe, con aquellos planteamientos públicos que se hicieron con motivo de su detención, en los que se planteaban situaciones económicas que ni siquiera están reflejadas en los expedientes judiciales. Marco Antonio, te agradezco mucho tu tiempo y la explicación a través de Grupo Fórmula de lo que está sucediendo y por suceder en torno al caso de la maestra Elbester Gordillo. Al contrario, Pepe, te agradezco mucho a ti y la verdad es que estamos muy animados en cuanto a que se obtendrán sentencias favorables y este tramo que es relativo a la prisión domiciliaria debe forzosamente de concederse si se aplica adecuadamente la ley. Probablemente miércoles o jueves. Es correcto, así es. Muchas gracias, abogado, que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. Es el licenciado Marco Antonio del Toro, abogado defensor de la maestra Elbester Gordillo.